Buenos días, aula 92. Iniciamos la semana número 6, tema referente a hidrografía en el curso de cívica y luego principales problemas que afecta al país en el curso de educación cívica. Comenzamos con aproximadamente 28, 29 alumnos, 29 estudiantes. Muy bien, el tema es sumamente amplio porque hablaremos de las tres vertientes hidrográficas: el mar peruano, glaciares, corrientes marinas, cuencas o gestión de riesgos, ¿no? Nos va a faltar, como siempre, más tiempo para desarrollar paso a paso, pero hay que tratar de sintetizar. Primer punto, hidrósfera es esfera de agua, esfera de agua. En cambio, hidrografía es ciencia que se encarga de estudiar, es ciencia que describe las aguas existentes sobre la corteza terrestre. Hidrografía, ciencia que describe las aguas continentales, ríos, lagos, lagunas artificiales, riachuelos, lagunas. Es una ciencia que describe las aguas continentales. En cambio, hidrósfera es esfera de agua. Se puede plantear así. La parte externa de la geósfera, la capa más delgada de la geósfera, es la corteza terrestre. Tema desarrollado que se divide en completamos aula 9.2. La corteza terrestre se subdivide en cial y pueden activar su audio o digitar en chat. ¿Respuesta, chicos? ¿Ese de qué? Sánchez y Esenia, correcto. Cialí, Cima. Correcto, Edith. Muy bien, Carranza, Toribio, Cima. La corteza terrestre. Luego viene la parte central, será pues el núcleo y el mayor porcentaje manto. ¿Qué parte de la corteza corteza terrestre está cubierto por masas de agua? El 71% de la corteza es simplemente H2O. El 71% de la corteza. El 29% de la corteza terrestre, continentes. Todos los continentes, Asia, América, África, Antártida, Europa, Oceanía, todos los continentes representan solamente el 29% de la corteza terrestre. Entonces, en la parte externa del planeta predomina agua. Y el 100% de agua se llama hidrósfera. ¿Qué es hidrósfera? Esfera de agua. Hidrósfera es esfera de agua. Es el 100% de agua. El 71% de la corteza terrestre es el 100% de agua. ¿De acuerdo? Hidrósfera es esfera de agua. Voy a retroceder. Por lo tanto, hidrósfera es esfera de agua. 100%. El 71% de la corteza es el 100% de agua. Y del 100%, el mayor porcentaje es agua salada. Es agua salada.
Y agua salada se encuentra ubicada en las grandes depresiones. En las grandes depresiones. El océano de mayor extensión es el Pacífico, 2 Atlántico, 3 Índico, ¿de acuerdo? Océano glaciar ártico, océano glaciar antártico, ¿ya? Entonces, los países que de América Occidental tienen litoral en el Océano Pacífico. Los países de Asia Oriental poseen litoral en el Océano Pacífico, como de Oceanía. En el Océano Pacífico se ubica la fosa de mayor profundidad. La fosa de mayor profundidad se encuentra en el océano de mayor extensión, el Océano Pacífico. Aquí se encuentra la fosa más profunda, ¿ya? Esta fosa se denomina fosa de las Marianas. ¿Dónde se encuentra la fosa de las Marianas? En el Océano Pacífico, en el Océano Pacífico Occidental. En cambio, el Océano Pacífico Oriental baña las costas de América Occidental, ¿ya? Países desarrollados: Estados Unidos, China, Rusia, Japón, Singapur, Australia, ¿no? Muchos países que poseen litoral en el Océano Pacífico, podría ser pregunta, forman parte de APEC, Foro Económico Asia-Pacífico. El océano del siglo XXI es el Océano Pacífico, ¿ya? Foro Económico Asia-Pacífico. Y el océano del siglo XX fue el Atlántico, ¿ya? Muy bien. Entonces, otro tema que ya desarrollé, el mar es agua salada porque, aparte de agua, contiene, respuesta chicos, ¿por qué nuestro mar es salado? Aparte de tener agua, ¿qué contiene, qué hay en masas de agua? ¿Será solamente H2O? Sal. Correcto, correcto. Sal, sales, minerales, ¿ya? Eso sería la respuesta correcta. Por eso la masa de agua depositada en las grandes depresiones es agua salada. El 97% de la hidrósfera. El 3%, el 3% de la hidrosfera, el 3% de la hidrósfera es el 100% de agua dulce. El 3% de la hidrósfera es el 100% de agua dulce. Pregunta de examen ordinario. Mayor reserva, mayor reserva de agua dulce se ubican ¿dónde? ¿Dónde se encuentra la mayor reserva de agua dulce? Voy a ampliar. Mayor reserva de agua dulce. Respuesta, chicos. Yesenia, ¿correcto? ¿Qué más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿En qué parte? ¿En glaciar de qué lugar? Pregunta examen ordinario. La mayor... Correcto, Lucas. En el glaciar del continente antártico. Este es un continente antártico. ¿Y cómo inciden los rayos solares? Semana número 1, a zonas de alta latitud. ¿Cómo llegan los rayos solares? Dijimos tangencialmente. Correcto. Por la forma como inciden los rayos solares, muy bien Lucas,
En la zona polar, el agua se encuentra en estado sólido y sobre este continente, pues hay mayor volumen de agua dulce. El mayor reserva de agua dulce se encuentra en la Antártida. Después de la Antártida, cuidado con marcar Polo Norte. Polo Norte es mar congelado. Después de la Antártida, borro porque está grabado, ¿ya está? Después de la Antártida, donde existe mayor volumen de agua dulce, es, respuesta chicos, ¿dónde? En el glaciar es parte del continente americano, pero su espacio aéreo está protegido por un país europeo. Está subrayado, borramos, a ver, de color verde. Solamente que quede la flechita. Esta parte. ¿Qué nombre tiene? Es una isla. Comienza con la letra G. G. Ya. Nombre de este país, chicos. La segunda reserva de agua dulce. Aula 9.2. Vamos. 1, 2, 3. Groenlandia. Muy bien, Cortés. Groenlandia. Groenlandia. ¿Ya? Y en zonas de baja latitud, ¿qué es baja latitud? Es el espacio entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Si hay una cordillera que sobrepasa 5.000 metros sobre el nivel del mar, en zonas de baja latitud existe una cordillera que sobrepasa los 5.000 metros, en esa zona existe glaciar, ¿ya? Perú es un país de baja latitud, pero tenemos glaciares. Por el factor, respondes así, por el factor altitud. Por el factor altitud. No deberíamos tener glaciares. Perú no debería tener clima muy frío, templado, pero tenemos ese tipo de clima por el factor altitud. ¿Listo? Entonces concluyes. Mayor volumen de agua se encuentra en estado sólido. Después, la segunda reserva de agua dulce, se encuentra en el subsuelo. En el subsuelo, son aguas subterráneas, representan el 30%. 69% más 30%, 99%. El 1% son todos los ríos del mundo. Río Amazonas, río Nilo, río Congo, el río Yangtze o río Azul, el río Volga, el río Volga, el río Mississippi, o sea, todos los ríos del mundo, el río Rímac, todos los ríos del mundo y todos los lagos del mundo y todos los riachuelos del mundo y lagunas del mundo representan el 1%. El 1% de agua dulce. El 1% de agua dulce. No es el 1% de la hidrósfera. Es el 1% de agua dulce. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿dónde hay mayor volumen de agua? En los glaciares. Número 2 es agua subterránea. Y los ríos del mundo y lagos del mundo representan en promedio 1%. ¿Ya? Muy bien. Vertiente. Muy bien. Vertiente. ¿A qué denominamos vertiente? Para entender el término vertiente, primero debo explicar unidad hidrográfica. Si no hubiera en el enunciado unidad, debería estar cuenca hidrográfica.
cuenca hidrográfica, unidad hidrográfica o cuenca hidrográfica. ¿Qué es una cuenca? Vamos a ampliar. Ya. ¿Qué es una cuenca? Una cuenca hidrográfica, sí o sí, por ejemplo, sí o sí, tiene cerritos, cerros, cumbres, que dividen el agua de ríos secundarios y de río principal. Esta es una cuenca. ¿Ya? Toda cuenca tiene estribaciones, cerros. Y estos cerros tienen por nombre divisoria de aguas. Divortium aquarium. ¿Qué es Divortium aquarium? Y respondes así. Son colinas. ¿De acuerdo? Divortium aquarium. Divisoria de aguas. Y toda cuenca, sí o sí, tiene un río principal. Un río principal. Y este río principal puede desembocar en el mar ramificado o en forma de estuario, si es ramificado en forma de delta de ese río principal. También existe ríos secundarios. Ríos secundarios. Esto es un río secundario. Esto es un río secundario. Río secundario. ¿Ya? Río secundario. Y este río secundario, ¿de acuerdo? Se denomina, a ver, color negro, se denomina afluente. Toda cuenca tiene afluentes. ¿Y qué es un afluente? Son ríos secundarios, son ríos tributarios. Tributan el agua que contiene en un río principal. El río principal es el colector. El colector se llama colector común de los afluentes. Río principal. Ese río principal. ¿Ya? Muy bien. Si el río principal es el rímac, se denomina cuenca hidrográfica del rímac. El nombre del río principal es el nombre de la cuenca. Es el nombre de la cuenca. Y este río principal tiene afluentes. ¿Ya? Afluentes. El río Santa Eulalia, el río Blanco, el río Guaycoloro. Ah, tiene afluentes. ¿Qué es un afluente? Un río secundario que desemboca en un río principal, en un colector, ¿ya? Eso es una cuenca. ¿Qué es una cuenca? Cuenca es área deprimida, delimitada por colinas. Tiene un río principal y tiene ríos secundarios, ¿sí? El nombre del río principal es el nombre de la cuenca. Es área cóncava. Es área de presión, es área cóncava. ¿Ya? Muy bien. Voy a reducir. Ya sé que es cuenca. Por ejemplo, aquí tengo otro río principal. Vamos a el grosor. Un río principal. ¿Sí? Ríos secundarios. Ríos secundarios. Cerritos. Los cerritos, ¿qué nombre tiene? Divisoria de aguas. Muy bien. Divisoria de aguas. Muy bien. Otro ejemplo. Que es un río principal. Y este río principal desemboca en el mar peruano. En el mar peruano. Y el mar peruano es un pedacito del Océano Pacífico. ¿Sí? Oriental. Muy bien. Si este río se denomina, por ejemplo,
el río Chillón, el río Lurín, el río Lurín, el río Lurín, el río Rímac y el río Chillón desembocan en el Océano Pacífico, en el Océano Pacífico. Entonces, el Océano Pacífico es el gran colector de los tres ríos en mención. Colector. ¿Qué masa de agua recepciona el caudal de los ríos mencionados? El Océano Pacífico. Por lo tanto, vertiente hidrográfica del Pacífico. ¿Ya? Si el que recepciona es un lago, vertiente hidrográfica del Titicaca. Y si el que recepciona es el Océano Atlántico, vertiente hidrográfica del Atlántico. ¿Ya? Esto es el Amazonas. El Amazonas. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué es una vertiente? ¿Qué es una vertiente? ¿Cuál sería la respuesta, chicos? ¿Qué es una vertiente hidrográfica? Es un conjunto de, aula 92. ¿Me pueden responder, por favor? Es un conjunto de cuencas hidrográficas. De cuencas hidrográficas. O también de unidades hidrográficas. De cuencas hidrográficas o unidades hidrográficas. ¿Ya? Cuyos ríos drenan en un punto en común. Y ese punto en común es el Pacífico o el Titicaca o el Atlántico. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es un río? Ah, es una corriente de agua que fluye desde su naciente. Voy a ampliar. Desde su naciente, es una corriente de agua que fluye desde su naciente hasta su desembocadura. ¿Qué cosa es desembocadura? Final de un río. Y naciente, origen de río. Un río puede tener origen pluvial, lluvias, pluvial, puede tener origen glacio, de cielo glaciar, puede tener origen nibio, nubes, baja temperatura, nibio, nieve, nibio, glacio, pluvial. Otro río puede tener origen lacustre, ¿ya? Ahí está el río. Nació un lago, o un deshielo, o precipitación, o nieve. Y el río se desplaza. El lugar por donde se desplaza, el río, es una pequeña concavidad, y esta pequeña concavidad por donde fluye el río, esta pequeña concavidad por donde fluye el río, se denomina cauce. ¿Qué es cauce? Es una pequeña concavidad por donde fluye el río. Cauce. Muy bien. ¿Qué nombre tiene? ¿Qué nombre tiene la distancia entre su naciente, entre su origen, hasta su desembocadura? Esta longitud desde su naciente hasta su desembocadura se denomina, está en la imagen la respuesta, chicos, longitud de río. ¿Cuál? ¿Lo escuché bien? Curso. Correcto. Esa es la respuesta. Curso. Curso. ¿Qué es curso? Longitud de río. Muy bien, Solís. Longitud del río. ¿Ya? Su naciente, curso alto. Encontramos lagos, lagunas, riachuelos, lugar indicado para construir represas, curso alto, ¿ya? En el curso medio existen ciudades medianas, valles ligeramente estrechos,
Como el río ya tiene mayor caudal y el relieve presenta pendiente, en este lugar se puede construir centrales hidroeléctricas, curso medio, porque el río tiene mayor caudal respecto al curso superior. ¿Por qué se puede construir centrales hidroeléctricas? El relieve presenta pendiente, más o menos con pendiente, pero un río con caudal, curso medio. ¿Y dónde se encuentra el mayor porcentaje de peruanos? ¿En qué parte se ubica el mayor porcentaje de peruanos? ¿En qué parte del río? ¿En qué parte de una cuenca? ¿Cuál es la respuesta, chicos? ¿Dónde nos encontramos en estos momentos el mayor porcentaje de estudiantes que está en contacto con el curso de geografía? Estamos hablando ya de 48 estudiantes conectados. Curso bajo, curso inferior, ¿ya? Muy bien, curso inferior, correcto. Y otro dato que tienes que manejar, manejo de información, es que la desembocadura de un río puede tener esta forma. Muy bien, Solís, curso inferior, curso bajo. Llega al mar en forma de embudo, o llega al mar ramificado. Un río llega al mar ramificado. Cuando llega al mar ramificado, se llama delta, ¿sí? Y en forma de embudo, se denomina, completamos la letra E, estuario, estuario, correcto, estuario. Solamente hay dos formas de desembocadura. Por ejemplo, en la vertiente del Pacífico, delta de río Tumbes, ¿sí? Y los demás ríos tienen una desembocadura en forma de estuario, ¿sí? El río Cañete, estuario. El río Lurín, estuario. El río Rímac, el río Caplina, estuario. Delta, el río Tumbes. Es un ejemplo. Y cuando un río se desplaza en forma de zigzag, meandro, meandros, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, caudales, volumen de agua, etcétera, etcétera. Muy bien, pasamos. Vertientes. Vertiente del Amazonas tiene 84 cuencas. Vertiente del Pacífico, 62 cuencas. ¿Ya? Y la vertiente del Titicaca, 13 cuencas. Y en esta parte de la diapositiva dice el volumen anual promedio es de 1.768.772 millones de metros cúbicos. Perú es un país eh, que tiene abundancia de este recurso. En el siglo que estamos experimentando, el país que posee este recurso será un país poderoso económicamente. Perú tiene abundancia de agua, pero, siempre hay un pero. ¿Cuál es el pero? Por ejemplo, del 100% de aguas nacionales, o sea, agua dulce, solamente agua dulce, ¿en cuál de las vertientes existe el mayor volumen? ¿Cuál sería la respuesta? Mayor volumen de agua dulce se encuentra en la vertiente del Amazonas, del Pacífico, del Titicaca. Y para marcar, comienzas a analizar ríos caudalosos, ríos navegables. ¿Y cuál es la clave, chicos? En la vertiente del Amazonas. Amazonas. Amazonas, correcto. Amazonas. 97,8%. 97,8% de agua dulce se encuentra en el Amazonas.
¿Ya? En el Pacífico, 2,18%. Y en la vertiente del Titicaca, 0,56%. Pregunta para el examen. ¿En cuál de las tres vertientes existe déficit de recurso hídrico en el espacio peruano? ¿Cuál es la respuesta, chicos? ¿Dónde hay déficit? Falta el recurso. Agua. ¿Respuesta? ¿Respuesta? Vertiente de Titicaca. Vertiente del Titicaca. Vertiente del Titicaca. ¿Sí? Porque solamente representa el 0,56% de agua dulce. ¿Sí? La vertiente hidrográfica, cambio de color, con mayor población, con mayor desarrollo industrial y con mayor desarrollo agropecuario, es la vertiente del Pacífico. Y hay déficit de agua. ¿En cuál de las vertientes el Estado y el gobierno de turno construye lagunas artificiales, represas, reservorios, ¿no? ¿En cuál de las vertientes, en cuál de las vertientes el gobierno de turno perfora para desplazar agua de una zona de abundancia a una zona de escasez? O sea, En la vertiente del Pacífico. en la vertiente del Pacífico. Trasvases, represas. Muy bien, Solís y la compañera que activó su audio. Represas, reservorios, trasvases se ejecuta en la vertiente del Pacífico. ¿Por qué? Mayor población, mayor desarrollo industrial, mayor demanda para la agricultura intensiva. ¿De acuerdo? Entonces, represas, trasvases, reservorios. Esto es pregunta, chicos, porque es de razonamiento. San Marcos no plantea pregunta de memoria, ¿no? Tienes que desarrollar tus habilidades de pensamiento superior. Una habilidad es el razonamiento, ¿no? Y la otra habilidad es pensamiento crítico. Pensamiento crítico. Y la otra habilidad es la creatividad. Muy bien. Vertiente del Pacífico. 62 cuencas. Representa de las aguas nacionales el 2,18%. Hay escasez de agua, pero hay mayor población. ¿Sí? Origen, glacio, de cielo glaciar, nibio, cae agua en estado sólido, pluvio lluvial. El agua cae en estado líquido. El naciente de los ríos es la cordillera occidental. ¿Ya? Cuando un río, ojo, voy a ampliar, cuando un río desemboca, cuando un río desemboca, tiene su final en el Pacífico, tiene el nombre de exorreico o endorreico. ¿Cuál es la respuesta, chicos? Los ríos de la vertiente del Pacífico son endorreicos, exorreicos. La mayoría son exorreicos. Ya está. Muy bien, aquí está. Muy bien, correcto. Minaya, Quiroz, Solís. ¿Ya? Exorreicos. Ya está. Ahora reduzco un poco para explicar a qué se denominan ríos arreicos. ¿Ya? Porque en la vertiente del Pacífico hay ríos arreicos. ¿Qué quiere decir un río arreico? Que el río tiene cauce hasta el mar. ¿Ya? Mar peruano. Listo. Pero su caudal no llega a desembocar.
se seca en el transcurso, se seca en su desplazamiento, ya sea por el sobreuso, por filtración o por derivación o por evaporación. Pero este río no llega a desembocar. Ese río que no llega a desembocar, ¿de acuerdo? Se llama arreico. ¿Qué cosa es arreico? Es un río que no desemboca en el mar peruano. ¿En qué estación no desemboca? ¿Verano o invierno? ¿En qué estación del año ocurren lluvias en la serranía? ¿En qué estación del año se producen lluvias en la zona andina? Verano. Verano. Este río en mención desemboca en el mar en verano. Pero en nuestra serranía, en invierno en nuestra serranía está soleado. Soleado. Lima está nuboso con bajas temperaturas, pero la serranía está soleado. ¿Cuál es la estación apropiada para visitar la zona andina del país? En invierno. Por lo tanto, si en invierno no llueve, pues el caudal de los ríos decrece, ¿no? Y la estación de invierno se conoce como época de estiaje. Época de estiaje. En cambio, cuando llueve, el caudal crece. Correcto, Quirós. Época de crecida. Época de crecida corresponde a verano. Época de estiaje corresponde a invierno. Muy bien, ya está resuelto. ¿En qué estación del año surgen ríos arreicos? En invierno. ¿Ya? Ejemplo, el río Ica, el río Caplina, el río Seco, el río Piura, tienen la condición de arreico en la estación de invierno. ¿Ya? Muy bien. Cauce. Si estamos hablando de la cordillera occidental, cauce rocoso. Corto recorrido. Muy bien. Nace en la sierra y desemboca en la costa. Por lo tanto, los ríos de esta vertiente son andinos costeños. En la estación de, dijimos, en la estación de verano, el río tiene mayor caudal. Y en la estación de invierno, el río tiene menor caudal. Cuando el caudal de un río cambia drásticamente, ejemplo, el río Rima, que está a punto de desbordarse cerca del Palacio de Gobierno, o en otro punto se desborda. Pero en invierno está a punto de secarse, ¿no? Cuando ocurre o se manifiesta así un río, respondes, es de régimen irregular. Irregular, que cambia de caudal drásticamente. Entonces, debajo dice poco caudal, por la pendiente que presenta, el río se desplaza con cierta velocidad torrentosa. ¿Ya? Muy bien. Esto es básico, chicos. Si ya se entendió esta parte, esta diapositiva, las siguientes diapositivas es fácil. Mira, a ver. ¿Qué ríos nacen en territorio ecuatoriano? Zarumilla, Tumbes y Chira. Su naciente se encuentra en Ecuador, pero desembocan en nuestro país. El río Zarumilla es pregunta porque es río fronterizo. El río fronterizo. ¿Ya? Aguas Verdes, Huaquillas. El puente internacional. Zona de tráfico, zona de contrabando, zona donde fluyen turistas de Ecuador hacia el Perú y de Perú hacia Ecuador, ¿no? Zarumilla. Y también otro tema, en su desembocadura encontramos esteros, porque este río desemboca en mar tropical, ¿no? El río Tumbes en Ecuador se denomina Puyango y en nuestro país Tumbes. Entonces el Estado ecuatoriano y peruano se ponen de acuerdo, firman convenios para hacer uso apropiado, racional de este recurso en la zona fronteriza. Proyecto binacional Puyango-Tumbes. El río Tumbes es pregunta porque es el único navegable de la vertiente del Pacífico.
de la vertiente del Pacífico, el único navegable. Es pregunta el río Tumbes por la desembocadura. Y en la desembocadura, tema anterior, predomina cierto tipo de árboles. Ese árbol predominante en su desembocadura, correcto, mangle. Pero si el río Tumbes es de agua dulce y el mar tropical es salada, esa zona de mezcla, ¿qué nombre tiene? Comienza con la letra E, semana número 5. Solamente existe en mar tropical. Solamente existe en mar tropical. Esteros. Esteros. En los esteros encontramos mangle. Esa es la respuesta. ¿Ya? Muy bien. Hay esteros en Sarumía, en Tumbes, Chira, Piura, etc. Muy bien. El río Chira, dice es el que supera en caudal al río más caudaloso de la costa de la vertiente del Pacífico. Supera en caudal en verano a Río Santa. Pero luego en invierno comienza a decrecer su caudal. También es el más irregular. Entonces, si el río más caudaloso es el río Santa, el segundo con mayor caudal es río Chira. Pero en su desembocadura, en el curso inferior o bajo, no forma un valle extenso. Entonces, pero el agua que transporta es un recurso natural importante. Se tiene que represar en esta laguna artificial llamada Poechos. Y el agua de esta represa se deriva a la cuenca del río Piura, que es un río arreico. Pero el río Piura posee tierra fértil, ¿no? Entonces, en la pregunta de examen de admisión, pregunta de examen ordinario, en la cuenca del río Chira, represa de Poechos y reservorio de San Lorenzo. ¿Ya? Muy bien, chicos. Chancay. El río Chancay, el río Jequetepeque, nacen en Cajamarca. Los dos ríos tienen su origen en Cajamarca. ¿De acuerdo? El río Chancay desemboca en Lambayeque. El río Jequetepeque desemboca en La Libertad. Pero ¿cuál es la similitud? Su origen. Su origen es cajamarquino. ¿De acuerdo? ¿Cuál es otra similitud? Jequetepeque es arrocero y Chancay es arrocero y a la vez azucarero. A eso radica la diferencia. Se cultiva arroz y caña de azúcar. ¿Ya? El río Chancay, ya en territorio de Lambayeque, se divide en tres brazos. Una obra de una cultura pre-inca, el canal Taimi, algunos llaman río Taimi, en la parte central río Lambayeque y al sur río Reque. En los tres brazos es zona de depositación, es tierra fértil donde se cultiva arroz y caña de azúcar. Como sabemos, el cultivo de arroz necesita abundancia de agua, pero en la vertiente del Pacífico, en promedio, agua disponible es 2,18%. ¿Cómo es posible sembrar arroz, ¿no?, en una zona donde hay déficit del recurso agua? Entonces, pregunta de razonamiento. ¿Cómo es posible el impulso del cultivo de arroz en una zona de déficit? ¿Cómo se abastecen de agua los valles de Jequetepeque y los valles y el valle de Chanca? Reservorios. Reservorios. Así es. Y respondes así: en la cuenca del río Jequetepeque, la represa o reservorio de Gallito Ciego, y en la cuenca del río Chancay, el reservorio de Tinajones. Y Tinajones es la represa más grande que existe hasta el momento en el espacio peruano. ¿Ya? Tinajones. El río Santa ya se explicó en temas de relieve peruano. Este es un nudo, es una cordillera
cordillera, nudo, ¿no? Nudo de Tuco, nudo de Mollepata, cordillera blanca, cordillera negra, y entre las dos cordilleras se desplaza el río Santa. El valle, ¿qué cosa? El valle interandino de Callejón de Huaylas. Y este río Santa erosiona a la cordillera negra, dando origen, así respondes, ¿dónde está? No está, pero ya, sí está, Cañón del Pato. Jequetepeque, Quirós desemboca en La Libertad. Nace en Cajamarca y desemboca en La Libertad. La Libertad, ¿ya? Muy bien. Entonces aquí tenemos Cañón del Pato, ¿ya? Muy bien. Semana anterior. El río más caudaloso es el Santa, ¿sí? El río más caudaloso es el río Santa. El caudal de este río se debe emplear para irrigar pampas. Pampas. Pampa, Chao. Pampa, Pirú. Pampa, Moche. Pampa, Chicama. ¿De acuerdo? Pampa, Chimbote. Pampa, Chinecas. Pampa, Casma. Nepeña, Casma. Pregunto. ¿En qué región política se encuentra Chinecas? ¿En qué región política se encuentra Chavimochic? ¿Cuál sería la respuesta? Chinecas en el departamento de... Ancash. Correcto. Ancash. Esa es la respuesta. Chavimochic, La Libertad. La obra de irrigación Chavimochic como Chinecas se ejecuta gracias al caudal de río Santa. ¿De acuerdo? Río Santa. Una pampa es un valle artificial con intervención humana. ¿Ya? Río Santa. Muy bien, chicos. Río Rímac. ¿Por qué Río Rímac? Podría ser pregunta. Es la cuenca más poblada. Es la cuenca más industrializada. Su profesor, nací en Ancash, pero me crié en Barrios Altos, cerca del Congreso de la República. Viví varios años en Girón, Guayaga. Y cuando tenía 14 o 13 años, había escasez de agua. ¿Sí? ¿Y cómo solucionaron este problema? Primero, la represa de Yuracmayo. Ya como estudiante universitario, vi la época de construcción de la represa. Se solucionó. La población, la inmigración del campo hacia la ciudad se fue acelerando, entonces hay mayor demanda de este recurso. Trasvase de Marcapomacocha. ¿Qué cosa es trasvase? Desplazas agua de la vertiente del Amazonas hacia la vertiente del Pacífico. Trasvase. Y la población sigue incrementándose. Trasvase de Huascacocha. ¿Ah? Pero también la población necesita energía. La industria necesita energía. Central hidroeléctrica de Huinco. Es al desplazar agua a través de trasvase de Marcapomacocha, el agua de la laguna de Marcapomacocha llega a río Santa Eulalia, y entonces en el curso de río Santa Eulalia se encuentra la central hidroeléctrica de Huinco. Santa Eulalia es un afluente de río Rímac. Y la principal central hidroeléctrica en la vertiente del Pacífico es Huinco. Se encuentra en un afluente. ¿Y cómo es posible que sea construido en un afluente? ¿Cómo se materializó? ¿Cómo se garantiza el caudal? Respuesta, trasvase de Marcapomacocha. ¿Ya? Huampaní, Moyopampa, Cheque, Barba Blanca, ¿no?
otras centrales hidroeléctricas, Matucana, en la cuenca del río Rímac. Y a la vez, es una de las cuencas más contaminadas por aguas servidas, ¿ya? Aguas servidas. El río Ica. ¿Qué es río Ica? Voy a dibujar, me gana el tiempo. Ahí tiene cauce, el río no llega a desembocar. El río Ica es ejemplo de río arreico, ¿ya? Tiene condición arreica, el río Ica, pero forma un valle fértil, pero carece de agua. Por lo tanto, tenemos que perforar la cordillera occidental, y perforar cordillera se llama trasvase, ¿ya? Trasvase. Y marcas así. Trasvase sistema de Choclococha. Desplazamos agua de la vertiente del Amazonas hacia la vertiente del Pacífico. Trasvase sistema de Choclococha. ¿Ya? Muy bien. A pesar que se realizó esta obra, hay déficit de agua. Pero en la vertiente del Amazonas hay abundancia de agua. ¿Ya? Solamente debemos planificar a largo plazo, que sea política de Estado, construir mega obras, trasvases, ¿no? Así es. El cañón de Ocoña, el río Ocoña, en el río Ocoña se encuentra el cañón más profundo, ¿ya? El Cotahuasi, 3.535 metros de profundidad. El río Ocoña forma el cañón más profundo, se encuentra en Arequipa, ¿de acuerdo? En región Arequipa. El río Majes, cuando tenía tu edad, era considerado como el río más largo o de mayor longitud. En la actualidad, el río número 1 en longitud o en curso es el río Tambo. El número 2 es el río Majes. Pero el río Majes sí mantiene una característica. Es un cerrito. Cerro, 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 cerro. ¿Ya? Aquí este río Majes, sus afluentes de Majes, ¿ya? ¿Qué es? Esto se llaman divisoria de aguas o divortium aquarium. Entonces, la cuenca de río Majes, marcas así, mayor cuenca colectora. La mayor cuenca colectora, amplitud en extensión, corresponde a río Majes, pero es el segundo río de mayor longitud. ¿No? En el departamento de Arequipa. La represa de Condoroma. Represa de Profesor, Condoroma. Dígame. disculpe, todo lo que usted menciona de que es mayor, así, las características más relevantes, en sí de la propia vertiente, no de todo el país en general. No, estamos analizando Por vertiente. vertientes. Ya, Así bien, es. gracias. Vertiente. Estamos recién en el vertiente del Pacífico, ¿ya? Muy bien. El río Chili se parece a río Rímac. El río Chili se parece a río Caplina, a río Rímac, que cruza capital de Arequipa. Pasa por la ciudad blanca de Arequipa, ¿sí? El río Chili. Chili Vítor, ¿no? Siguas, curso inferior, ¿no? Eso sí borro. El Chili Vítor se llama en el curso medio, no curso inferior. No sepárate. ¿Ya? Curso medio. Chili Vítor, en la zona andina. ¿Ya? Siguas, ya en la parte inferior. Pero el río Chili
Si es pregunta de Río Chile, es por la importancia. Lima o el Valle del Rímac es la zona más industrializada. Después del Rímac es Arequipa, la ciudad de Arequipa. La zona más poblada es el Valle del Rímac. Después, una ciudad con mayor población, ciudad, no departamento, ciudad, Arequipa. Por lo tanto, hay demanda de agua, ¿no? y de energía en la cuenca del río Chili. Por lo tanto, Central Hidroeléctrica Charcani. Charcani 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la central hidroeléctrica más importante de todos los Charcani es el Charcani Quinto. ¿Ya? Y se tiene que garantizar, porque la lluvia es estacional, hay una represa, la represa de Aguada Blanca. ¿Ya? El río Tambo nace en Puno, en los nevados de Pati y Esquilache, en Puno, atraviesa Moquegua, y en Moquegua se construyó la represa de Pasto Grande, Moquegua, y desemboca en Arequipa. Entonces, el río Tambo nace en Puno, atraviesa Moquegua y desemboca en Arequipa. 535 kilómetros de longitud, el río más largo de la vertiente del Pacífico, no del Perú, ¿de acuerdo? De la vertiente del Pacífico. El agua de la represa de Pasto Grande sirve para irrigar valles ubicados en Arequipa. Entonces hay una cierta riña entre el gobierno regional de Moquegua y Arequipa. La represa se encuentra en Moquegua, pero quien hace uso del agua, de este recurso, es Arequipa. ¿Ya? El río Caplina es el río más meridional del Perú. Es el río más meridional. ¿Ya? Es ejemplo de río Arreico. Cruza la ciudad heroica de Tacna y en el curso alto o superior la represa de Carumas y Paucarán. El río Caplina es pregunta por ser el más meridional. O también es pregunta por ser arreico. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, son los principales ríos. No hemos mencionado ríos, por ejemplo, el río Cañete, el río Chicama, ¿no? El río Moche. No, no. Principales ríos. Vertiente, aquí también es para razonar. Vertiente es conjunto de cuencas, ¿sí? Por ejemplo, el río Orinoco desemboca en el Atlántico. El río de la Plata desemboca en el Atlántico, ¿sí? El río Amazonas desemboca en el Atlántico. Entonces lo correcto sería vertiente hidrográfica del Atlántico. Y si es del Atlántico, es correcto decir, y en otro tema decimos, la cuenca más grande del mundo. La cuenca hidrográfica más grande del mundo. ¿Qué nombre tiene la cuenca hidrográfica de mayor amplitud, de mayor extensión? La cuenca hidrográfica de mayor extensión, así analizando como un todo, es la cuenca del Amazonas. Por eso en algunos textos dice vertiente hidrográfica del Atlántico. Y uno de los principales ríos es el río Amazonas. ¿Dónde nace el río Amazonas? En Perú. Atraviesa Colombia. Sí, por el tratado Salomón Lozano. Sí, pues Colombia tiene acceso. Es un río fronterizo, el Amazonas. Desemboca en Brasil. Sus afluentes nacen en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela. Afluentes. Y hay dos países que están en zona de influencia, Guyana y Surinam. Entonces, la cuenca más grande del mundo
está integrado por 8 países. Es un tema que vamos a explicar en las semanas siguientes, ¿ya? 8 países forman parte de la cuenca hidrográfica más grande del mundo. Bosque tropical, zona donde se produce oxígeno. Y un problema de esta vertiente es que gobiernos neoliberales que no están en armonía con el medio ambiente o no impulsan el desarrollo sostenible, autorizan tala para impulsar la agricultura intensiva. Entonces, un problema que afecta a la cuenca del Amazonas es la deforestación. ¿Ya? Deforestación. Muy bien, chicos. ¿Dónde nace el Amazonas? En el Perú. En Arequipa. En la cordillera de Chila, en el Nevado de Quehuiza. Su origen es glacio, nibio, pluvial, lacustre. Ya. Naciente, sus principales ríos tienen 2 puntos de origen. Nudo de Pasco y nudo de Vilcanot. Pregunta examen ordinario. Sus nacientes del río Amazonas se encuentran entre el nudo de Pasco y Vilcanot. Listo. Como este río llega al océano Atlántico, exorreica. ¿Ya? Exorreica. Cauce rocoso en la zona andina y en la selva baja y en territorio brasileño, arenoso, porque es zona de depositación de partículas. Esta parte hace millones de años fue mar, pero el mar ha desaparecido a consecuencia de la depositación realizada por los ríos caudalosos. Muy bien, son los ríos más largos del Perú. A ver, ahora sí, una pregunta del compañero. El río más largo del Perú. El río más largo del Perú. Por lo menos en el Perú, ¿ya? En el Perú. Solamente en el Perú. El río más largo en el Perú. 1, 2, 3. 1, 2, 3. El río más largo del Perú. ¿Ya? ¿Cuál? Escribir la letra inicial. La letra U, la letra M y la letra H. ¿U de qué, chicos? Otra letra. La letra C. Ucayali. Muy bien, Cortés, Ucayali. Lucas, Ucayali. Correcto. ¿Y M de? Marañón. 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 ¿H de qué, chicos? Muy bien, Rojas. Huallaga. Este es el río más largo del Perú. Ucayali. Cuidado con marcar Amazonas. Ucayali. Número 2, Marañón. Número 3, Huallaga. Esos son los ríos más largos del Perú. ¿Ya? En nuestro espacio peruano. Recorrido es andino-amazónico. Como mantiene su caudal. ¿Y por qué mantiene su caudal? Es que ahí tienes que aplicar, relacionar conocimiento. ¿Por qué mantiene su caudal? La selva alta es la zona más lluviosa. A consecuencia de la alta precipitación, el río mantiene su caudal. Hay un incremento en época de verano, hay un descenso leve, pero el río continúa su condición de navegable, entonces es de régimen regular. Que el río varíe de caudal levemente, pero cuando cambia drásticamente, así, aumente de caudal y decrece de caudal, por favor active. ¿Qué nombre tiene? Es ejemplo de río de régimen. Cuando aumenta de caudal, irregular. En cambio, el Amazonas es de régimen regular. ¿Ya? En su naciente tiene la condición de torrentosa, pero en el curso medio y bajo es navegable. ¿Ya? Muy bien. En resumen, ¿qué dijimos? Mayor reserva. Muy bien, Sánchez. Cuando el caudal del río aumenta y baja, es de régimen irregular. Ejemplo, la vertiente del Pacífico y la vertiente del Titicaca. En cambio, la vertiente del Amazonas es de régimen regular. ¿Ya? ¿Dónde existe mayor reserva de agua dulce?
en la vertiente del Amazonas. ¿Ya? Muy bien. Intercuenca. El río Napo nace en Ecuador y desemboca en el territorio peruano. El río Nanay, el río Italia, nace en el Perú y desemboca en el Amazonas peruano. El río Putumayo nace en Colombia, es un río fronterizo con Colombia y desemboca en territorio brasileño. El río Yavarí es un río fronterizo con Brasil, el río Yavarí. Aquí está, el río Yavarí, un río fronterizo con Brasil, ¿no? De todos los ríos, el que tiene mayor curso es Ucayali, ¿no? Ucayali, el río Ucayali. Y forman parte, ¿no?, de esta unidad hidrográfica, el Apurímac, el Mantaro, el Tambo, Urubamba, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Así no vamos a entender. De esta manera sí. Cordillera, 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 nudo. Cordillera, 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 nudo. Cordillera y cordillera. Nudo. ¿Nudo de qué? ¿Nudo de qué, jóvenes? ¿Me ayudan? ¿Me gana el tiempo? Nudo de Pasco. Pasco. Nudo de Vilcanota. Vilcanota. Correcto. Nudo de Pasco, muy bien, Sánchez. Nudo de Vilcanota. ¿Qué ríos nacen en el nudo de Pasco? El río Marañón. El río Marañón. Erosiona la cordillera de Colán. Forma el pongo de Rentema. Erosiona a la cordillera subandina o al cerro Campanquis y da origen al pongo más importante del Perú, el pongo de, con la letra M, el pongo de, el pongo con mayor potencial hidroeléctrico. Hay estudios para construir la central más importante del Perú. Y el empresariado dice, claro, se puede construir, pero ¿quién es el que va a pagar el consumo de energía? No hay. Los amazónicos no, pero uno piensa en el momentáneo. En territorio, muy bien, Bailón, correcto, Manseriche. En territorio ecuatoriano hay demanda de energía. En territorio colombiano, en territorio brasileño. Uno tiene que tener mentalidad empresarial. ¿Ya? El lugar indicado es en el pongo de Manseriche. Correcto. Otro río que nace en el Nuevo Pasco es el río Guayaga. Cuando un río desemboca en un río principal, el río Guayaga, ¿qué condición tiene? ¿Efluente o afluente? Afluente. Entonces el Guayaga es un afluente río Marañón, pero el río Guayaga erosionó a la Cordillera Azul, dando origen al pongo de tema anterior, pongo de Aguirre, ¿sí? Guayaga. Muy bien. Guayaga. Aquí tenemos el río Mantaro. El río Mantaro, el Valle del Mantaro. El río Mantaro, Valle de Mantaro. Pongo de Mantaro. El río Apurímac. El cañón de Apurímac. Pregunta examen ordinario. La confluencia del río Apurímac, la confluencia es unión, que se unen los dos ríos. La confluencia de los ríos Mantaro y Apurímac da origen a un río de mayor caudal, ¿de acuerdo? Y este río de mayor caudal se denomina, comienza con la letra E. Ese río N, correcto, Bailón y el compañero que activó su audio. El río N. ¿Cómo surge el N? Por la confluencia de los ríos Mantaro y Apurímac en territorio de Junín.
¿Ya? Muy bien. El río Perene. El río N y el Perene se unen. Confluencia entre el Perene y N. Y como consecuencia de la confluencia nace un río con mayor caudal y erosiona a la cordillera, dando origen al pongo de Tambo, el tambo amazónico. Hay un tambo costeño y hay un tambo amazónico. Río Tambo, pongo de Tambo. Esto sería el río Tambo. Muy bien. Y este es el río que recorre, repito, que recorre el Valle Sagrado de los Incas. ¿Cómo se llama el río? Recorre el Valle Sagrado de los Incas. Ese río, con la letra U, chicos. Muy bien, Bailón. El río Urubamba erosiona la cordillera oriental, dando origen al pongo de Mainique. Observen, el río Urubamba, correcto, Solís. El río Urubamba y el río Tambo se unen, confluencia, y nace un río meándrico. El 80% es navegable, el 80% es meándrico y se denomina río Ucayali. ¿Ya? Y al unirse el Marañón con el Ucayali, ahí nace el río Amazonas. ¿Cómo surgió el Amazonas? Por la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali. ¿Ya? Río Amazonas. Pero ¿cuál es el brazo más largo? El Ucayali. Y este río Ucayali tiene por nombre el río Tambo, el río N y el río Apurímac, ¿no? Y tiene otras denominaciones. Río Apacheta, Yoqueta, Chayamayo, Monigote, Hornillos. Ah, el brazo más largo es el río Ucayali. ¿Cuáles son las cuencas principales que recepcionan el caudal de sus afluentes? El Marañón y el río Guayaga. Marañón y río Guayaga. ¿Ya? Así se podría plantear. Otro afluente del Amazonas es el río Yurúa, río Purús, el río Marañón. Estos son los afluentes del Marañón. El río Morona, Pastaza, Tigre, el río Santiago, ¿no? El río Madre de Dios. Voy a ampliar el grosor del plumón. Esto sería el río Amazonas, el río Amazonas, río Amazonas. Ahí está. Y esto es el río Madre de Dios, territorio boliviano. Y resulta que el río Madre de Dios desemboca en río Amazonas. En nuestro país, Madre de Dios, y en territorio boliviano, Beni, y en territorio brasileño, Madeira. El afluente más extenso del Amazonas es el río Madeira. Y en Bolivia se llama Beni, y en nuestro país se denomina Madre de Dios. Madre de Dios. Y este río Madre de Dios tiene afluentes. El río Manu, el río de las Piedras, río de los Amigos, el río Hit, el río Tambopata, allá, afluente del río Madre de Dios. ¿Ya? Muy bien, chicos. Pasamos. Naciente del Amazonas, en la cordillera de Chila, en la quebrada de Apacheta, en la falda de cielo del Nevado Quehuiza. ¿Dónde nace el Amazonas? En el Nevado de Quehuiza. Y este nevado forma parte de la cordillera de Chila. ¿En qué región política? Arequipa. Aquí está, mira. Apacheta, Yoqueta, Chayamayo, Hornillos, Monigote, Apurímac, memoria de corto plazo.
después de Apurímac tiene otro nombre. Comienza con la letra E. Un compañero dijo, lo activó. ¿E de qué, chicos? Apurímac. N. N. Luego de N, el río, Tambo. Tambo. Y luego se denomina Ucayali. Después de Ucayali, Amazonas. Así. Correcto, correcto. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ya expliqué las confluencias. ¿Cómo nace el N? Por la confluencia de la Purímac con Mantaro. ¿Cómo nace el Tambo? N Perenne, el Ucayali, Tambo Urubamba, el Amazonas, Marañón, Ucayali. Listo. Vertiente geográfica del Titicaca. Vertiente con mayor déficit. ¿Por qué la cultura tiahuanaco desapareció? ¿Por qué sus habitantes se desplazaron más al norte? ¿No? Porque las sequías son prolongadas. Solamente ahí representa de las aguas nacionales en la actualidad el 0,56%, menos del 1%. Origen glaciopluvial, su naciente es en la cordillera volcánica, por aquí debe estar en la cordillera volcánica. Vamos a cambiar de color. Cordillera volcánica, cordillera de Carabaya, sus nacientes. Mira, a ver, ¿qué es endorreica? Que los ríos, Ramis, Suches, ¿no? Mauri Chico, Mauri Grande, no llegan a desembocar en agua salada. Se queda en la parte continental. Y como se queda en la parte continental, la vertiente del Titicaca, tu olla del Titicaca, es ejemplo de endorreica. ¿Ya? Cuando los ríos desembocan o cuando el colector en común es un lago, es ejemplo de endorreica. ¿Ya? Cauce rocoso porque es parte de la cordillera, curso, son ríos de corta longitud, netamente andinos, es similar a la vertiente del Titicaca, es de régimen irregular, tienen menor caudal, en su naciente es torrentosa, pero en la meseta sí, también presenta curvaturas. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es el principal río? Hay 13 ríos. De los 13 ríos, 6. De los 6 ríos, el río más importante es el Ramis. Este río Ramis nace con el nombre de Río Grande, Río Carabaya, Río Azángaro, Río Ramis. Ah, y Carabaya, dijimos en tema anterior, es una cordillera que contiene oro. Entonces, la cuenca más contaminada es la cuenca de Río Ramis, ¿ya? Y el más extenso. El río Coata, aquí está el río Coata, pregunta de examen de admisión general, se forma por la confluencia de los ríos Lampa y Cabanillas y atraviesa la ciudad de Juliaca. Juliaca, muy bien. El río Ilave, aquí está el río Ilave, mira, el río Uncayame, el río Grande, un afluente del río Huenque, es el más irregular, ¿ya? De menor pluviosidad. La cuenca del río Ilave está poblado por quechuas. En cambio, la parte norte está poblada por aymaras. En Puno tenemos quechuas y aymaras. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos Huancané. Hace mucho tiempo, en algunos textos de geografía, decía, río Huancané es afluente al río Ramis. No, desemboca en el lago Titicaca directamente. No es un afluente. ¿Ya? El río Suches. El río Suches tomas en cuenta como río Ramis. Es pregunta. ¿Por qué es pregunta el río Suches? Porque es un río fronterizo con Bolivia. Río fronterizo. Nace en la laguna de Suches en el Perú y por el Tratado Polo Bustamante firmado en el gobierno de Augusto B. Leguía, primer gobierno, desemboca en territorio boliviano. Es un río fronterizo. ¿Ya? El río Suches.
El río Suches. El río Desaguadero, pregunto, el río Desaguadero fue pregunta y será pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Por ser fronterizo. ¿Qué más? ¿En qué se diferencia el río Desaguadero de río Suches? El río Desaguadero de río Ilave. Te ayudo. Efluente. ¿Cuál? Es el único efluente que saca. Correcto. El único que nace en un colector. Y este colector se llama lago Titicaca. Nace en el lago Titicaca. Un efluente. Efluente. En cambio, Suches desemboca. El Rami desemboca. El río Desaguadero sale de un colector. Y cuando sale de un colector se llama efluente. ¿Ya? Y llega a desembocar en el lago Poopó. Pero el lago Poopó y el lago Titicaca hace miles de años formaban parte de un solo lago, el lago Villavián. El lago Villavián. Ahora, el lago Poopó y el lago Titicaca están separados. ¿Ya? Muy bien. Mar peruano. Nuestro mar. Nuestro mar. Cuidado con marcar sí a la Convemar. ¿Sabe qué significa si firmamos la Convemar? Nuestro mar territorial de 200 millas, con soberanía, se reduce a 12 millas. Y las demás millas son económica exclusiva. El sanmarquino va a marcar no a la Convemar, pero algunos seguramente podrían marcar. Todo el área, desde Boca de Capones hasta el hito número 1, su prolongación, área total 626.240 kilómetros cuadrados. En esta área tenemos un mar tropical, en esta área de 626.240 kilómetros cuadrados, tenemos un mar frío. Tenemos un mar frío. ¿Ya? ¿Y a qué se debe la frialdad si estamos en una zona de baja latitud? Así pensó Alexander von Humboldt. ¿A qué se debe la frialdad? ¿Por qué nuestro mar es frío frente a la costa central y frente a la costa sur y frente a la costa norte de Chile? ¿Por qué el mar es frío? ¿Y cuál sería la respuesta, chicos? Muy bien, Cortés. Aquí está la respuesta. Fenómeno de afloramiento. Fenómeno de afloramiento. Muy bien. Afloramiento. Por lo tanto, en el sector norte es cálido. En el sector norte es cálido. En cambio, en la parte central y sur es frío. Y a la respuesta tienes por el fenómeno de afloramiento. ¿Ya? Donde hay afloramiento, hay surgencia de aguas frías, de minerales, hay mayor densidad, hay mayor flotabilidad para fitoplancton y zooplancton, y la abundancia de fitoplancton permite que nuestro mar, frente a la costa central y sur, sea verdoso, ¿no? En centro-sur, en cambio en la parte norte, azulado, azul plomizo, ¿ya? Por escasez de fitoplancton. Eso es el mar. Tenemos peces de mar cálido, tenemos peces de mar frío, y al combinar, uno de los mares más ricos del mundo es el mar peruano. Por lo tanto, preservar la soberanía hasta las 200 millas. ¿Ya? Sistema. Cuidado con plantear futuro sanmarquino, que son las dos únicas corrientes. Corriente peruana y corriente del Niño. No, hay contracorriente ecuatorial. Existe corriente subsuperficial. Hay un sistema de corrientes marinas, pero para ingresar solamente dos corrientes. La corriente peruana. La corriente peruana se divide en corriente costera peruana. Aquí está. Corriente costera peruana. Y se divide en corriente oceánica peruana. Corriente oceánica
peruana. ¿Y por qué la corriente peruana se divide en dos brazos? Porque debajo existe la contracorriente ecuatorial. Por debajo hay una corriente. Esa corriente divide la corriente en dos brazos. Lo que está pegado a la costa, corriente costera peruana, que tiene una profundidad hasta 200 metros, y lejos de la costa, ¿no? Tiene una profundidad de hasta 700 metros. Pero en la época de julio, que es invierno, se unen y forman una sola corriente, ¿ya? En cambio, corriente del Niño viene un pedacito de la contracorriente ecuatorial. Esa contracorriente ecuatorial que ingresa a nuestro territorio lo conocemos como corriente del Niño. Pero cuando esta corriente del Niño ingresa a la costa central generando lluvias torrenciales, la corriente del Niño ingresó a la costa central, da origen al ¿fenómeno de qué, chicos? Lluvias torrenciales, desborde, destrucción, fenómeno del Niño, correcto. Minaya, correcto. Muy bien. Esa es la respuesta final. Afloramiento es ascenso. Las aguas profundas suben. Nada más. Eso es afloramiento. Impulsado por vientos alisios. Vientos alisios. Si algo impulsa, pues se abre. Deja un espacio. Y ese espacio que deja es cubierto por aguas profundas. Pero no solamente suben aguas profundas, también minerales. El mar se hace denso, ¿ya? Mayor flotabilidad. A mayor flotabilidad, mayor presencia de fitoplancton y zooplancton. Gracias al afloramiento, tenemos un mar frío, entre 17 a 13 grados de temperatura, ¿ya? Muy bien. Los glaciares. ¿Cómo se encuentran los glaciares? ¿A partir de qué altitud podemos encontrar glaciares? A partir de 5.000 metros. El espesor promedio entre 14 a 22 metros. Se encuentra en contracción a consecuencia del cambio climático. El cambio climático es real, ¿sí? Cuando tenía tu edad un poquito más, 5 años más, fui al Nevado de Pastoruri y ahí hemos esquiado, hemos demorado en ascender el nevado más de media hora, ¿no? Y ahora ya no se puede esquiar a consecuencia del cambio climático, ¿ya? ¿Qué glaciares o qué cordilleras tienen mayor volumen de agua? Y marcas así: Cordillera Blanca, el 43%, mira, el 75%, y la Cordillera Vilcanota, ahí está, y el Cordillera de Ampato. ¿Qué cordilleras tienen mayor volumen de agua? Y respondes Cordillera Blanca, Cordillera Vilcanota, Cordillera de Ampato. ¿Y cómo se encuentran los glaciares del Perú? En contracción, a consecuencia del cambio climático. ¿Qué es manejo de cuenca? Manejo de cuenca es una forma de administración. ¿Qué quiere decir? Por favor, algo preciso nada más, gana el tiempo. ¿Qué cosa es manejo de cuenca? Color verde. Curso superior, curso medio y curso inferior. Personas que vivimos en el curso inferior necesitamos que este río sea menos contaminado. Y las personas que radican en el curso superior deben proteger, deben reforestar, y también las personas que viven en el curso medio deben hacer lo mismo. Estamos conectados a través de una cuenca. Es una de las formas de administración de un territorio, ¿no? Hay que unirnos por cuenca porque tenemos intereses en común. Debemos hacer uso racional de recursos naturales como suelo, bosque y agua. Ese es el objetivo. Uso racional, ¿no? Manejo de cuencas es uso racional. Unirnos a través de cuencas, no a través de departamentos que son artificiales, sino a través de cuencas, manejo de cuencas. Muy bien. Gestión. Gestión es la persona que va a gestionar, el gestor, anticiparse,
¿Y quién se va a anticipar? Un buen gestor. ¿Pero cómo se eligió? Nosotros hemos emitido un voto informado, un anticiparse. Antes que se aproxime verano, el alcalde o el gobernador debe realizar limpieza de cauce, debe construir dique de contención para evitar desborde de ríos, ¿no? Entonces, anticiparse para a los desastres. ¿Y qué cosa es un desastre? Desastre ocurre de la siguiente manera. Desastre, que un grupo de peruanos vive en un lugar vulnerable. Un grupo de peruanos vive en un lugar vulnerable. Situación de vulnerabilidad. 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 ¿Más qué? Ayer fue simulacro nacional. ¿De qué? Sismo del 31 de mayo de 1970. ¿El sismo lo genera el hombre o es natural? Natural. ¿Tiene una duración prolongada o es de corta duración? Es de corta duración. Por lo tanto, situación de vulnerabilidad más ocurrencia de un fenómeno natural. Y este fenómeno natural podría ser movimientos sísmicos, podría ser huaicos o yokyas. Allá ocurre un fenómeno, más la situación de vulnerabilidad va a generar desastres. Y el gestor se va a anticipar a eso. Va a ordenar hacer limpieza del curso de los ríos. ¿Ya? Riesgo es la probabilidad. Vive en un lugar de riesgo. Vive cerca al cauce del río Rima. Es un lugar de riesgo, pues. Vive en una quebrada. Sé que si garúa con mayor intensidad, el agua que se acumule va a generar deslizamiento y zona de huaicos. Es un lugar de riesgo. Y como somos un país de un poco que hemos crecido desordenado, pero ya nos estamos ordenando, entonces tenemos que ordenar nuestro territorio. ¿Qué lugar debe ser poblado? Valles, ¿no? Pues, ¿cómo vamos a crear ciudades en valles si los valles nos proporcionan alimento? ¿Ves? Debe ser en tierras eriazas, áreas desérticas, no adecuadas para la agricultura, ordenar nuestro territorio. Definición de zonas no habitables. Correcto. Reubicar, por ejemplo, los habitantes de Chosica, en la zona de Pedregal, el gobierno dice, ya te podemos reubicar, pero él dice, no, aquí nací, ya sé cómo reaccionar, pero el gobierno debe decir, firma, por favor, bajo tu responsabilidad, ¿sí? Y después el próximo verano, nuevamente con el mismo problema. Estabilizar laderas en forma de andenes, instalar mallas de acero para evitar deslizamientos, solamente que retenga piedras y deje pasar agua, y el efecto va a ser menor en zonas pobladas, y sobre todo limpieza o descolmatación o limpieza del curso de los ríos, ¿ya? Eso hace un buen gestor. Por eso cuando tengas la oportunidad de marcar en el distrito donde vivas, elige al mejor. Puede ser de derecha, de centro, de izquierda, pero el mejorcito. Eso es lo que necesita nuestra localidad. Así comienzas a razonar. Esto ya es un manejo racional. Los incas esperaban el fenómeno del Niño, sabían los incas y culturas pre-incas que había escasez de agua, nunca poblaron áreas cerca, próximas a los ríos, nunca poblaron valles, porque consideraron mamapacha, ¿no? La mamapacha. Más bien esperaban el fenómeno para represar el caudal, desviar, y si de aquí está al 100% otro canal, entonces aprovecharon racionalmente. Eso es manejo de cuencas y gestión de riesgo apropiado. ¿Ya? Tenemos que aprender las culturas pre-incas e incas. Muy bien. La clave de la número 1 es avión, chicos. Me gana el tiempo. Avión. 2, dado,
tiene condición endorreica, el río Coata, el río Ramis, el lago Titicaca, ¿no? Endorreica. 3, casita, casita. Y 4, dado. 4, dado. ¿Ya? Clave de geografía, semana número 6. Jóvenes, ¿cuál es el principal problema que aqueja al Perú? ¿Discriminación, corrupción o delincuencia? ¿Cuál es el principal problema? ¿Discriminación, corrupción o delincuencia? ¿Cuántos estudiantes tengo conectados? A ver, 47, 50, Segundo. 56. Correcto. Es la corrupción. Así es. El país más corrupto de América Latina. Tengo vergüenza. Soy peruano. Llamo mi país. Perú. Perú. Sí, pues. Así está considerado en investigaciones. Cuando hay corrupción hay delincuencia. ¿Sí? Y en las últimas elecciones afloró la discriminación. Estaba ahí oculto, afloró. Pero ¿quién discrimina a persona que carece de información? No lee, no investiga, se siente superior al otro por desconocimiento. A mayor información, seguramente vería a la otra persona como igual, con igualdad de derechos, ¿no? Pero afloró. Son 3 problemas que debemos combatir y ustedes deben combatir, ¿sí? ¿Qué dice? Y Aquiro dice, somos los mejores en corrupción. Pero la corrupción no es reciente, jóvenes, cuidado. La corrupción viene del virreinato. Es una herencia colonial. Ahora se ha generalizado. ¿Ya? Se ha generalizado. Todos somos iguales en derechos. ¿Ya? Todos somos iguales en derechos. Pero algunas personas, algunos peruanos, incluso algunos compañeros de salón, de repente dicen, no, pues, ¿cómo vamos a ser iguales en derechos? No en propiedad. No, 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 en derechos. Eres hijo de un empresario, perteneces a una familia de clase media o clase alta, tienes propiedad y tienes un empleado, pero los dos tienen en común igualdad de derechos. ¿Ya? Muy bien. Correcto. Convivencia, chicos. Convivir. Somos más de 33 millones. Más de 33 millones. Tengo 45 estudiantes en el salón, en aula virtual. Y cada estudiante piensa o tiene una postura diferente. Pensamos diferente. Es nuestro derecho. Entonces, sí, pero algo nos une, somos peruanos. Entonces, ¿qué cosa es convivir? Dice, vivir con el que piensa distinto. Vivir. Y que tiene diferente color de piel. Ya la ONU anuló raza. Color de piel. Idioma. Pinino mata pirro. Ya está. El andino. El costeño diría, veneno mató al perro. Pero en la lengua quechua no existen 2 vocales. Pero por desconocimiento decimos, este hombre serrano tenía que ser. ¿No? Chicos. Entonces hay que aprender a vivir con peruanos que piensan diferente. ¿Ya? Y para convivir debemos elaborar normas de convivencia. Normas de convivencia, ¿sí? Normas morales, justo, injusto, honesto, deshonesto. Normas sociales, saluda a los adultos. Él es tu tío por parte materna. Cede asiento al anciano, ¿ya? Normas sociales. Normas jurídicas. Ah, esto es pregunta. Las normas jurídicas emanan del Estado. Las normas jurídicas emanan del Estado. Si alguien incumple las normas jurídicas, comete delito. ¿Ya?
Convivencia democrática, respeto, libertad, ser tolerante. Somos iguales. Somos una mixtura en el Perú. Practicar valores, ¿ya? Sobre todo respeto. Nos encontramos, chicos, nos encontramos en aula tal, 3 p.m. para asesoría. Y el alumno tiene que estar un cuarto de hora antes. Pero si llega a 4:30, 5 p.m. no hay respeto. O el profesor también, ¿no? Citó 3 p.m. y llega a 4, no, tuve clases, ya no hay respeto. Entonces practiquemos valores. Cultura de paz, impulsada por la ONU. ¿Qué es? Conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos. Dicen sí a la vida y responden no a la violencia. Eso es cultura de paz. Sí a la vida, no a la violencia. ¿Cómo se llega al poder? A través de un proceso electoral. Cultura de paz. ¿Ah? Cultura de paz. El desarrollo pleno, esto es importante, chicos, de una cultura de paz se encuentra vinculada a la democracia. Lo mejorcito que hemos descubierto es la democracia y respetar los derechos humanos. Tarde o temprano los sucesos en la Sierra Sur, los responsables serán juzgados. Tarde o temprano. Ahora tienen poder. ¿De acuerdo? No se debe violar. Eliminar toda forma de discriminación. Está ligado de cultura de paz. Entre hermanos hay controversias, entre familias, entre aldeas. ¿Cómo se debe resolver este problema, este antagonismo? Diálogo, consensuando, ¿no? No golpes. El golpe trae más violencia. Causante de la violencia, marcas así, la pobreza, la desigualdad, la exclusión. Si el 30% de los peruanos tienen la condición de pobre, se incrementa 10% más. Todo gobierno, sea de derecha, de izquierda, de centro, debe reducir el porcentaje de pobres, debe reducir la desigualdad, la exclusión, que son los causantes de la violencia. Todo Estado tiene derecho al desarrollo. Perú tiene abundancia de recursos, pero es un país en vía de desarrollo. Japón, Singapur carece de recursos, pero es un país desarrollado. ¿Qué hacen? ¿Cuál es el secreto? Invierten en educación, en investigación. Compran recursos naturales, lo transforman, dan valor agregado. Oigan, no podemos hacer eso. Solamente nos hemos especializado en exportar piedra chancada. Que no tenemos una burguesía que tiene aspiraciones de desarrollar e impulsar. Entonces, también le cae una chiquita a la burguesía nacional. ¿Ya? ¿Cuál es? El principal problema es la corrupción, delincuencia, discriminación. En una clase dije, mi padre era Fonseca Mejía, Mejía es pues sangre negra. Entonces por mis venas tengo sangre negra. Mi madre, Hipólita Arellano Chávez, pero Arellano también era anco. Ah, también tengo sangre indígena. Perú es así, un país mestizos. Pero a pesar de ser un país mestizo, el que no tiene de inga tiene de mandinga, discriminamos. El costeño discrimina, el andino discrimina, el selvático discrimina. Nos tenemos que reducir la discriminación. ¿Ya? Muy bien, discriminación. Un trato diferenciado. Se necesita secretaria de buena presencia. Ya fue anulada una señorita de ascendencia afroperuana o los de origen oriundas o campesinos o nativas, ya fue excluido ya para el trabajo. ¿No? Discriminación. Una de las dificultades para terminar con la discriminación es el hecho que las personas no denuncian ser víctimas de este maltrato. No denuncian. ¿Sí? Tenemos que denunciar. De repente lo hacemos, ¿por qué no denuncian? Por vergüenza, ¿no? O por desconocimiento de las normas, pero hay que denunciar. Es delito discriminar, ¿ya?
Tipos, mira, ejemplo, me gana el tiempo. Social, vivo en Miraflores, tú vives en Linz. El de Miraflores no ve con buenos ojos al chico de Linz. Y el chico de Linz no ve con buenos ojos al chico de San Juan del Lurigancho. O al chico de Comas. Ah, eso es social. ¿Ya? Grupo étnico. Ah, no, mira su color. Andino, amazónico. ¿Ves? Laboral, enfermera técnica y enfermera, una licenciada, egresada de universidad. No, la enfermera técnica se hace limpieza a menores. Yo soy profesional. Y uno no obstetra. La obstetra con la enfermera profesional. La obstetra dice no. La obstetra con el médico ve como inferior. Oye, ¿qué pasó? Somos Homo sapiens, somos profesionales. Realizamos diferentes labores. Religioso. Sí, pues, no me junto porque él es católico. Yo soy evangelista. No, pues. Ideológico. Toda persona que reclama su derecho con justa razón, terruco, rojete, de todo. ¿Ya? Nacionalidad. En un país sudamericano tiene problemas políticos, económicos, vinieron en masa en época de PPK. Algunos representantes, no la totalidad, forman parte del crimen organizado. Pero el peruano generalista, todos, no, no debemos discriminar por la nación, algunos, no la totalidad. ¿Por qué contratas a un discapacitado? Tenemos que garantizar la producción. Para mí ahí existe varón, mujer. O sea, entre pensamiento, ¿no? La nueva generación acepta, es tolerante la orientación sexual. Así es. Muy bien. Corrupción. Esta es la corrupción, chicos. ¿Qué cosa es? Un servidor público, un trabajador o simplemente un funcionario sacar ventaja de su cargo. Es corrupto. El que pide y el que da, los dos son corruptos. El corrupto y el corruptor son culpables de este delito. Factores: ambición, codicia, falta de valores, escasa conciencia social, bajo autoestima. Mira, ve, este corrupto tiene una casa de 4 pisos y otro terreno allá. ¿Y por qué no puede hacer lo mismo? Ah, impunidad, impunidad. ¿Ah? Afecta la gobernabilidad, confianza en las instituciones, los derechos de las personas. Mira, ve, Perú, qué vergüenza. Perú, ranking número 1 en corrupción. ¿Ah? Algunos tipos de corrupción. Cohecho. Cohecho es aceitear, es soborno, es faenón. Cuando decimos cohecho pasivo, el funcionario, o sea, el trabajador estatal, es el que acepta o recibe. Cohecho pasivo, el funcionario. Ejemplo, él es funcionario, ¿de acuerdo? Pero cohecho activo es el civil. Jefe, me pasé la luz roja. 50 soles, pues. Me olvidé mi brevete, ya pues 200 soles. Ah, el civil, cohecho activo, ¿ya? Aquel que ofrece el civil a un funcionario o a un servidor público. Muy bien, peculado. Estoy estudiando de doctorado, utilizo máquina de la computadora, hoja, impresora de la universidad, peculado. ¿De acuerdo? Peculado. Se apropia y utiliza dinero o bienes. Peculado. Así es. Colusión, están coludidos. Se han puesto de acuerdo. El alcalde se puso de acuerdo con el empresario A, ya tiene la base del concurso y él va a ser el ganador. Y eso perjudica al Estado. Coludidos. Un concurso amañado. Ya sabemos quién va a ganar la licitación para construir carreteras, postas médicas, etcétera, etcétera. Tráfico de influencias, un ejemplo, ¿no? Dice, mi primo es un juez, mi primo es fiscal, o mi primo es el comisario.
lo soluciono, pero a cambio de algo. Tráfico de influencias. ¿Ya? Intercede para sacar ventaja a la otra parte y también él gana porque recibe a cambio algo. ¿Ya? Muy bien. Malversación de fondos. El gobierno nacional destinó un presupuesto para construir un hospital, una posta médica. El gobernador o el alcalde, no, mejor este dinero lo desviamos para reconstruir el desborde del río X. Malversación de fondos. ¿Ya? El dinero fue destinado para un presupuesto y fue usado en otro espacio. Malversación de fondos. Cobro indebido. Mira, ve. Sueldos, ¿no? Así es. Muy bien. Delincuencia, chicos. Aquel que infringe una norma jurídica es un delincuente. Factores, dice el desempleado, no es excusa que todos los pobres son delincuentes. La exclusión social ya está escrito así, factores, pero no es determinante. Influye, pero no es determinante. Uno puede ser resiliente, sobresale de la pobreza y es profesional, ¿no? Estos son factores, ¿ya? Tipo de delitos, chicos, contra la vida y el cuerpo, aborto, homicidios, contra la libertad, mira, ¿ve? Violación de la libertad personal, contra la dignidad humana, explotación, trata de personas, cobro, mira, ¿ve? Soy doctor con un documento obtenido en Azángaro. Delitos tributarios. Algunos empresarios deshonestos contratan contadores para amañar, para pagar menos impuestos. Delitos tributarios. Contra la tranquilidad pública, ¿no? Terrorismo, por favor, ahí tomas en cuenta tranquilidad pública. Contra el patrimonio, hurto. El delincuente dice, ¿cuál es tu caso? Hurto. ¿Y por qué no robo? Pues que hurto es robar sin que se dé cuenta. Robo es con mano armada, ¿no? Siempre el delincuente dice hurto, porque la pena es menor. Delitos ambientales contra la seguridad vial. Si vas a una fiesta, mejor alquila un aplicativo, ¿no? Contra la familia, matrimonio ilegal, contra la humanidad, genocidio, desaparición, contra la humanidad, contra la fe pública, mira, ¿ve? Contra el honor, calumnia, injuria, difamación, contra el patrimonio cultural, delitos ya mencionados, contra el Estado y la defensa nacional, atentados contra la seguridad nacional, traición a la patria, delitos que comprometen las relaciones exteriores. Muy bien, el expresidente ha sido acusado de rebelión, ¿de acuerdo? Muy bien, ya está. Clave número 1, por favor, por el tiempo. 1, casita. 2, casita. 3, enano. Y 4, casita. ¿Ya? Muy bien. Listo, esta es la clave de cívica. Gracias por participar. Nos vemos en tema de semana número 7. Nos vemos, chicos. Participaron correctamente. Adiós. Gracias, profesor. Cuídese. Chao, chao. Gracias. Nos vemos.